Qué bendición, amados y amadas, compartir siempre, como digo, estas dosis de bendición que están basadas en las Escrituras. Hoy quisiera hablar de la importancia de hablar de Dios, de compartir su palabra. Creo que uno de los problemas del por qué la iglesia no crece, no avanza en el crecimiento de almas convertidas al Señor, es porque estamos callados y no estamos hablando, no estamos anunciando, no estamos declarando las buenas nuevas, ¿no es cierto?, de gran gozo, porque esas buenas nuevas no hablan de la salvación. Hoy quisiera ponerle por título a esta dosis: la orden comienza por casa. El texto del cual quiero basarme para tomarme de esta breve dosis de bendición está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados y amadas, este texto en el cual me quiero enfocar no está hablando de la gran comisión que dejó Jesús, una misión clara a sus discípulos, y es ser testigos. Él lo dejó muy claro. Primero dijo Jerusalén. Jerusalén significa mi entorno cercano, mi casa, mi familia, mi iglesia, mi barrio, mi nación y el mundo entero. Muchas veces queremos ir lejos, queremos hacer grandes cosas, pero Dios, como es un Dios ordenado, siempre empieza por lo cercano. El poder para llevar toda esta orden y cumplir con el mandato que Dios nos ha dejado, proviene ese orden del Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto que hemos leído? Recibiréis poder. Esto no se trata, hermano, de hablar, no se trata con nuestros esfuerzos humanos, ni con palabras bonitas, ni rebuscadas. No se trata de tener buenas intenciones. Esto de tener este poder y poder cumplir con el mandato de Dios, se trata del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Con el Espíritu Santo uno habla con Dios adentro para saber qué decir. Por eso el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué importante es la presencia de Dios. Moisés, cuando conversó con Dios, le dijo, Señor, yo no me moveré si tu presencia no va conmigo. Si usted lee toda la historia, cuando Moisés iba a salir con su pueblo, Dios le iba a mandar un ángel. Y el Señor le dijo, no despreciando al ángel, sino le dijo, no, Señor, yo no me muevo de acá si tú no nos acompañas, porque este no es mi pueblo, sino es tu pueblo. Qué importante es la presencia de Dios, porque con esa presencia de Dios marcamos diferencia y nos convertimos en verdaderos mensajeros de buenas nuevas. Con el Espíritu Santo uno habla con Dios, como dije, de adentro, para así ser sensible y saber lo que Dios quiere decir. Nuestra primera misión entonces, dentro de lo que estamos planteando en el texto leído, nuestra primera misión entonces es Jerusalén. Jerusalén, comenzar por casa. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra familia? Porque muchas veces queremos hablar de Dios con denuedo y muchas veces, por mucho que hablamos,
no tenemos los resultados que Dios requiere de nosotros porque no hemos hecho la tarea primero desde la casa. Porque yo no puedo lograr algo que yo no he logrado en mi vida, en mi hogar. Entonces nuestra primera misión entonces es Jerusalén. Por eso dice el texto, y me seréis testigos en Jerusalén. La pregunta sería, ¿dónde está tu Jerusalén? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Dónde está tu iglesia? A veces es más fácil hablarle a los de afuera, pero lo importante es hablarle con amor a los nuestros, porque así andamos en orden y cumpliendo con el mandato del Señor. Recordemos que nuestro testimonio verdadero se mide en casa, donde nos conocen tal como somos. No podemos ser luz afuera si adentro estamos en tinieblas. La misión se entenderá cuando nuestro testimonio sea real en nuestra propia vida. Sigue diciendo el texto que hemos leído. En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no nos lleva más lejos hasta que seamos fieles en lo cercano. Primero, sanar el hogar, restaurar la relación con la familia, caminar en amor en la iglesia. Cuando la casa está ordenada, el mensaje tiene autoridad y tiene solidez. Si no hemos cumplido la orden y si lo hemos hecho, y a lo mejor no en el orden del mandato, hoy podemos comenzar. Dios nos da una nueva oportunidad porque Él nos llamó para que seamos la sal y luz de este mundo. ¿Qué tengo que hacer entonces para ser este mensajero y cumplir con el mandato de Dios? Primero, orar por tu familia cada día. Hablar menos y amar más. A veces el testimonio es más fuerte que el silencio, que ese silencio lleno de paz. Otra de las cosas importantes, debemos pedir perdón cuando sea necesario, porque la humanidad abre puertas que la fuerza nunca abre. Es por eso que tenemos que andar con humildad y reconocer cuando nos equivocamos. También para poder tener esta autoridad de hablar con denuedo la palabra del Señor y ser testigos de Dios como hemos leído en el principio del texto, debemos ser constantes, debemos ser pacientes, porque el cambio de uno no viene de un día, sino de caminar con Cristo cada día. Esto no es llegar y actuar. Debemos meternos en la relación con Dios, en la comunión con Dios, en el diálogo con Dios, y a medida que nos acerquemos a Dios, nuestra vida va a ir siendo transformada, cambiada. Es por eso que decía el texto en el comienzo, que decía el texto leído, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hemos sido llamados para ser testigos, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó con llamamiento santo. La iglesia crece cuando hay comunicación con otro, cuando empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo en nosotros, cómo nos ha bendecido, cómo ha transformado nuestras vidas y cómo en medio de la escasez, cómo en medio de las dificultades, hemos podido salir adelante. Y muchas veces estamos tan callados, tan en silencio, que al final dentro de las iglesias nos estamos convirtiendo en religiosos, y eso es lo que Dios nos busca, porque la religión te mata, te destruye y te aleja de Dios. Quiero ir concluyendo con esta breve dosis de bendición. Jesús no nos llamó solo a predicar, sino a ser testigos. Un testigo no solo habla de Cristo, sino que vive a Cristo. El avivamiento que Dios quiere traer a la iglesia comienza en el corazón, y de corazón pasa a la familia
y se extiende a la iglesia y llega así al mundo entero. No digamos, Señor, úsame y llévame lejos, sino digamos, Señor, comienza en mí un llamado especial, pero que mi ministerio y mi vida, de lo que yo voy a hablar, sea por mi casa. Qué importante es cumplir el mandato de Dios, pero recibiréis poder, y ese poder vino, ¿no es cierto? Esa unción vino sobre nosotros para ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo estamos terminando el año? ¿A cuánto les hemos hablado? ¿A cuánto le hemos predicado? ¿A cuánto le hemos testificado? ¿Cuántos son los que hemos llevado a la iglesia para que conozcan a Jesús? ¿Estamos conforme con el evangelio que estamos viviendo? Dios nos ha dado un poder para vencer todo cuanto se nos opone y con nuestra victoria poder llevar a otros a tener esta victoria conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Quiero que esta dosis de bendición te motive, te aliente, te anime a hablar de Jesús, a que no te enmudezcas, a que puedas hablar de Él y declarar las verdades que están en su palabra, que son palabra viva y eficaz, que pueden cambiar y transformar aún al más duro, porque para Dios todo es posible. Te quiero dejar esta dosis de bendición para decirte, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay una buena nueva sobre ti que el mundo necesita escuchar. El mundo está corriendo a muchos lugares, menos a Cristo. Y el problema es porque la iglesia está encuevada, se ha convertido en religiosa, se ha acostumbrado a ir a la iglesia por costumbre. Pero esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una iglesia viva, llena del poder del Espíritu Santo, llena de esa unción, llena de ese río de agua viva que extiende esas aguas para saciar a otros que están sedientos, que buscan una verdad y que nosotros, como hijos de Dios que tenemos la verdad, debemos mostrarle al mundo para que el mundo no vaya donde no tiene que ir, sino vaya al camino correcto que es Jesucristo el Señor. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. La presencia del Señor se mueva poderosamente en tu vida y te lleve a anunciar y hablar lo que tú vives con Dios. Y te vas a dar cuenta que va a ser gratificante porque vas a ser un medio de bendición para que otro también conozca a Jesucristo. En el país que estés, donde quiera que te encuentres, te bendigo en el Señor. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Dios te bendice. En cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile.